La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene presenta al pastor Juan Carlos Romero. Debemos buscar con paciencia y doctrina estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia. Tenemos entendimiento, conocimiento, inteligencia y sabiduría que emana del Espíritu Santo y llega al cristiano. Eso le permite caminar en la vida con un conocimiento. O sea que cuando la persona avanza en ese conocimiento, Dios le da las revelaciones de todas las cosas que necesita. No solo comparte sus secretos de lo que va a pasar en la naturaleza, de los terremotos, de los tsunamis, de esta era glacial que viene ahora de 11 años, sino que además Dios, el Todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo, a esa persona la ayuda, la fortalece, le da entendimiento, sabiduría. Yo recuerdo que muchas veces les cuento que fui martillero público, ¿verdad? Bueno, Dios a mí me bendecía de tal forma, que yo sabía con exactitud si la persona con la cual yo iba a conversar podía concretar un negocio o no. ¿Por qué? Porque el Altísimo le da a usted en su mente, en su inteligencia, le da sabiduría y le da conocimiento. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es superar esa escala humana que a usted le impide crecer en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Por favor, sujeten a esos chicos. Aparte de un poquito, pónganse un poquito más atrás, por favor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Mi estimado hermano, usted necesita el conocimiento del Espíritu Santo. Una de las partes que usted tiene que entender primero que nada para que Dios empiece a derramar sobre usted es que Dios a usted le da libre albedrío. Y de ese tema quiero hablarles hoy. ¿Cómo derrama Dios su libre albedrío con usted y cómo usted puede recibir ese libre albedrío y salir ganancioso de cualquier situación? O sea, ¿qué le quiero decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo sanar a un enfermo, puedo cortar una brujería, una hechicería, puedo sacar la miseria y que entre la prosperidad, puedo ser bendecido en todas las áreas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no hay ninguna cosa creada en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que yo no pueda lograr siempre y cuando permanezca en Cristo. Eso no se logra con dinero, eso no se logra con grandes esfuerzos, eso no se logra ni con esto ni con lo otro. Eso se logra solamente con el poder de Dios. Y el poder de Dios es totalmente gratuito. Y la gloria es de Dios. Le invito a abrir sus Biblias en San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24. La Biblia es la palabra de Dios y damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Es palabra de Dios. Vamos a ir entendiendo la sabiduría divina. Dios nos da a usted y a mí libre albedrío. O sea, podemos hacer o no su voluntad. Podemos hacer lo bueno o lo malo. Dios juzga nuestra conducta y asimismo cosechamos. O sea, es una ley de siembra y cosecha. Nadie obliga al ser humano a ser proclive al alcohol, al juego, a las drogas, al tabaco. Él mismo hace las cosas o las consume por su libre albedrío.
Hay quien destruye su cuerpo físico y llegan incluso hasta el suicidio, porque lo considera según siempre su criterio. Está quien no acepta consejos, está quien huye de la verdad, está el que no tiene paz, aquel que vive con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, echándole la culpa a otros de sus propios errores. Mas está aquel que se arrepiente, va a Dios y le dice: perdóname, yo me equivoqué, y ese es perdonado, es levantado, es ayudado, y pasa a ser un hijo de Dios, y es bendecido, y pasa a ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En sí Dios no nos hizo autómatas, ni a nosotros los humanos ni a los ángeles. Nos dio libre albedrío. Entonces lo primero que hacer para crecer espiritualmente, no echarle la culpa a otros por nuestros errores. Aquellos que tienen amor y piedad es el resultado de la acción del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Algunos dicen: aquella persona, aquel hombre, aquella mujer se portaba mal, hoy se porta muy bien. ¿Por qué? Es la acción del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esto no se alcanza por código. Cualquier intento de alcanzar la rectitud atendiendo una lista de prohibiciones y autorizaciones es infructuoso. Dios nos llamó a amar y perdonar por el poder del Espíritu Santo. Haz el bien cuando tengas la oportunidad. Alejate de los chismosos. El Espíritu Santo es la clave para vivir bajo la gracia de Dios. Lo que no queremos para nosotros, no se lo decimos a otros. Las jaulas no benefician al pajarito. Reconozcamos que el fruto de la libertad debe ser el servicio en amor a los demás, guiado siempre el cristiano por el Espíritu Santo. Recordamos que el único que le ganó a la tentación fue el Señor Jesucristo. Empleemos la vida y las enseñanzas del Señor Jesucristo como la norma de nuestras vidas y nuestros juicios. Crezcamos, usted y yo, amigo y hermano, en espíritu y en verdad. Entonces no es imposible para nosotros. Que Dios pueda confiarnos sus secretos y revelaciones. Que a pesar de nosotros, Él, cuando pese nuestro corazón, lo encuentre apto. Que nos dé Dios la sabiduría y la inteligencia para entender estos tiempos preapocalípticos y todo lo que viene a la Tierra. Cuando los científicos dicen que el volcán, por ejemplo, Puyehue, tiró 100 millones de toneladas de ceniza en un solo día, esto habla de contaminación y que la tierra no será apta donde cayó esa ceniza para producir. Donde se acumule esa ceniza, sabemos que hay muerte. Mirando las revelaciones de Dios, esas revelaciones que Dios nos confirma por los científicos, en el planeta Tierra, por ejemplo, entre abajo del mar y fuera del mar, hay 850 volcanes activos. Algunos de ellos están muy prontos a entrar en erupción. Esto da una clara situación de riesgo, considerando la variación que a través de graves problemas hubo en el eje del planeta. Ahora, ¿cuáles son los problemas que vamos a atravesar nosotros, la humanidad, en los próximos tiempos? Las placas tectónicas que se van a chocar entre sí, y si a eso sumamos la pequeña edad de hielo, junto con los problemas que van a tener los volcanes, esa pequeña edad de hielo que los científicos han confirmado que será de 2012 al 2023, usted dése cuenta
cómo esto va a traer una escasez tremenda de pastos, una escasez tremenda de cosechas, la escasez de producción traerá hambre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos ha prometido Dios? Dios nos ha prometido a los cristianos que todo lo que clamemos pidiendo, Dios nos va a dar. Entonces, nosotros oramos por la misericordia, por la piedad y por la provisión de Dios prometida a su iglesia. Algunos lugares de la tierra donde no se clama a Dios y viven de cosas que no son reales, será espantoso el hambre. Pero tenemos que orar, mis amigos y mis hermanos, para que las autoridades del país, para que las autoridades de todos los países sean bendecidas, para que Dios les dé sabiduría de lo alto, porque parte de la humanidad que vivimos está adormecida. En este tiempo, en muchos lugares, incluso en iglesias, se hablan de ofrendas, se habla de esto, se habla del otro, se habla del camino de este y del camino del otro. La humanidad, incluso la iglesia, está adormecida. Y no se habla de los temas reales que está atravesando la sociedad humana. El temor en algunos casos los paraliza. Pero seamos sinceros, esto es lo que anunció la Biblia y esto es lo que se va a cumplir. Esto está dicho por Dios. Roguemos a Dios que el entendimiento llegue totalmente a la iglesia. Mas la palabra de Dios me dice que Dios se los va a hacer llegar más a los mansos y humildes de corazón. Eso está escrito. ¿Para qué? Para que intercedan por esta humanidad que va a ser muy doliente. Nosotros tenemos el mar, el océano Atlántico, tenemos tierra. Si tenemos una primavera más o menos y un verano, cosecharemos en primavera y verano y veremos qué pasa después. Pero pongamos en alto el amor a Dios y al prójimo. Vivamos haciendo el bien a toda persona. Dios no nos va a abandonar. Pero reconozcamos algo. Los tiempos que vienen son tiempos muy, muy peligrosos. Yo estaba haciendo un análisis de acuerdo al mover de las cosas como vienen, que en 1900 fue una cosa, en el 2000 fue otra, pero en el 2014, 2 años después que empieza esa edad de hielo, va a ser muy difícil para los pueblos, naciones y lenguas tener alimentación. Y aquel que carezca de esto, si nosotros no oramos lo suficiente, va a armar sus ejércitos y los va a mandar a retirar lo que pueda, por las buenas, por las malas o las regulares. No solo vamos a tener el problema de la naturaleza, sino vamos a tener el problema de ejércitos hambrientos. ¿Sí? O sea que oremos sin cesar para que Dios guarde a esta tierra, a este país, y que también en el nombre de Jesucristo guarde cada país y cada lugar de la tierra en la misericordia del poder del Espíritu. Por eso cuando la Biblia dice nación contra nación y pueblo contra pueblo, usted dice, ¿cómo puede ser que se llegue a eso? Por hambre se llega a eso. Así como está escrito, lo que está escrito que se iba a cumplir, se va a cumplir. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene, ubicada en la Avenida Jara 2075, presentó al pastor Juan Carlos Romero.